en los cerdos. Bueno, esto habrán visto mucho a lo largo de la carrera, pero no deja de ser muy importante, que son los costos de producción, donde la alimentación tiene el 67, depende de la granja, de la eficiencia, pero entre 67 y 70% de los costos totales de producción, ¿no? Y el otro 30-33% se reparte entre el resto de los costos, en sanidad, personal, energía, maquinaria, etc. Si nosotros miramos, a su vez, dentro de ese 67%, y empezamos a ver las diferentes categorías, vemos que el engorde se lleva también un 65-67% de los costos de lo que tiene que ver la alimentación, ¿no? Seguido luego por los lechones y último las hembras. Acá un poco la explicación del porqué de eso, ¿no? El volumen de alimento que consumen los capones en la fase de engorde representa el 75% del volumen total de alimento que se produce en la planta de alimento. Entonces es uno de los factores principales que explica esos costos que vemos más arriba, ¿no? Luego le siguen lo que tiene que ver en volumen las hembras y los lechones que consumen menos, pero por las características que tiene ese alimento de los lechones, de un fase 1 hasta un fase 4, o sea, desde el destete hasta que salen de la recría, por las materias primas que se utilizan, los aditivos y demás, son la etapa que tiene el alimento más caro. Por más que consumen menos, tienen la etapa de alimento más cara, ¿no? Bueno, acá un poco de lo que estábamos hablando, cómo es el consumo por sitios. Calculo que saben la diferencia entre sitio 1 y sitio 2 y 3, pero le explico muy rápido, quizás para los que no lo tengan muy interiorizado. El sitio 1 donde encontramos en la granja, lo dividimos en sitios, ¿no? En 3 sitios. Sitio 1 encontramos los reproductores, ahí tenemos la cerda en gestación, en lactancia, los lechones para el destete, también los machos, aunque hoy en día en las granjas ya comerciales, industriales, ya prácticamente no se ven machos, porque utilizan la genética líquida. En el sitio 2 encontramos los lechones destetados, sitio 2 también lo llamamos la recría, los lechones destetados, 21, 24, 28 días, dependiendo de la granja, hasta aproximadamente los 70 días de vida con 28, 30, 31 kilos de peso vivo, ¿no? Y luego pasan al siguiente sitio, que es el sitio 3, que engloba todo lo que es engorde, desde los 70 días con 28 a 30 kilos hasta la faena. Pueden ser 160, 170 días de vida con 120, 125, 130 kilos, ¿no? En esa división están todos los manejos, obviamente, bien diferenciados y son instalaciones distintas dentro de una misma granja, ¿no? Y ahí, acá podemos ver el consumo de alimentos que tienen por sitios. Fíjense, en el sitio 1, donde los alimentos comúnmente que se consumen son el alimento de lactancia, gestación y un fase 0, que es para los lechones al pie de la madre, ahí podríamos agregar también dietas específicas para las cachorras y para los machos, pero como dije, para las cachorras es muy similar en volúmenes a la cerda en lactancia, y machos prácticamente no se ven ya en las granjas industriales de Argentina, entonces consideré esa sola. Fíjense los volúmenes, los presupuestos que utilizamos en cada una, luego tenemos en el sitio 2, fase 1, 2, 3 y 4, y después tenemos en el sitio 3, que es el engorde, los desarrollos. En este caso, para este ejemplo, tenemos 3 desarrollos y 3 terminadores, que totalizan 215 kilos. Eso es consumido por un solo capón. Entonces imagínense, un capón está consumiendo 215 kilos aproximadamente de alimentos en el engorde, 34 en el sitio 2 y 45 kilos considerando lo que come la madre en ese caso, ¿no? Acá quiero detenerme un momento porque entiendo que acá todos o están muy cerca o están trabajando con animales, pero la idea es que podamos ver esto como los roles que tenemos, ¿no? En este caso el nutricionista, pero también pueden poner como rol de o asesor o encargado. La realidad es que para los que decían dedicarse a lo que tiene que ver con la nutrición, la alimentación, la parte de sistema de producción, tenemos un rol muy importante porque interactuamos con otros profesionales dentro de las granjas, interactuamos con los veterinarios, interactuamos también con agrónomos para
para lo que tiene que ver con la parte de cultivos, interactuamos también con contadores, interactuamos con el dueño, interactuamos con los operarios, con los de la planta. Entonces interactuamos con muchos profesionales dentro de cada sistema, ¿no? A su vez trabajamos sobre el 65% de los costos de producción. Siempre buscamos maximizar la rentabilidad, elaboramos un programa de alimentación y formulamos periódicamente, ¿no? Y también, dentro de los puntos importantes de nuestras tareas, es que buscamos materias primas y aditivos alternativos constantemente, realizamos el control de calidad de materias primas, planta de alimentos, analizamos matrices nutricionales, capacitamos siempre en un marco de bienestar animal y de sustentabilidad. Y es justamente en este, no sé si puedo poner acá, justamente en este aspecto de control de calidad de materias primas donde nos vamos a sentar ahora. Pero me quería tomar un momento para que vean que el día de mañana ustedes van a tener un trabajo muy, o debería ser muy abarcativo, muy integral, ¿no? No solamente focalizarse en un aspecto, sino ver, en este caso, una granja como un sistema. ¿Por qué? Dijimos que trabajamos con el 65%. Nosotros, o en mi caso, como nutricionista, elaboramos la fórmula, pero el trabajo no termina ahí, ni empieza ni termina la elaboración de la fórmula, sino que yo me tengo que focalizar en que esa fórmula que yo le paso al encargado, al asesor, que pueden estar ustedes del otro lado el día de mañana, o al plantero que realiza que carga la fórmula, sea efectivamente lo que le llega al animal en el comedero. Y para eso, inevitablemente, pasa por un proceso de elaboración que es en la planta, ¿sí? Para aquellos que nunca han visto una planta de alimento balanceado de una granja, bueno, básicamente consta de estas partes, de la recepción de las materias primas, el almacenaje, la elaboración del alimento propiamente dicho, y luego la expedición. Esta es la estructura eh, general más común. Dentro de las materias primas que utilizamos para los cerdos, en este caso, podemos dividirla a grandes rasgos en los macro y micro ingredientes, ¿sí? Empezando por los macro, bueno, tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con los granos, ¿no? Dentro de cereales, para los cerdos, dentro de las materias primas más comunes, tenemos el maíz, pero también tenemos otras que les solemos llamar alternativas, que muchas veces por cuestiones de costo o de mercado o disponibilidad pueden entrar en fórmula, como son el sorgo, el trigo o la cebada. Después tenemos las legumbres, poroto de soja, arveja, garbanzo, poroto, subproductos de origen, subproductos proteicos de origen vegetal. Ahí tenemos todos los derivados de la soja, el expeller, la harina, el pellet, el expeller de girasol, glutamil y los DDGS, que algunas granjas lo emplean, que también es un subproducto del maíz de la producción del etanol. Otras materias primas que podemos encontrar en las granjas, como macro, ahí tenemos subproductos proteicos, pero ya de origen animal. Harina de carne, de sangre o de plasma, harina de pescado también, que se usa mucho en la alimentación de lechones. Encontramos subproductos fibrosos, ¿sí? Afrechillo, cascarilla, harina. Y fuentes de grasa como aceites, gomas, oleína, grasa animal, también algunas granjas lo utilizan. Voy a detenerme puntualmente en lo que tiene que ver con los subproductos de la soja, porque es lo más común como fuente proteica que vamos a llegar a encontrar. Dentro de esos subproductos tenemos la soja extrusada, el speller, la harina de soja y el pele de soja con 42-44% de proteína, ¿sí? Este es un gráfico, quizás ustedes estudian agronomía, lo conocen bien, o quizás no, pero nunca está de más repasarlo. Para lo que tiene que ver con la alimentación, en este caso del cerdo, partimos del poroto de soja. Ese poroto de soja, si nosotros le realizamos un descascarado que se realiza para luego su procesamiento, tenemos el primer subproducto, que es la cascarilla de soja, que se puede emplear como fibra, ¿no? Ese poroto de soja, sí o sí, tenemos que pasarlo por un proceso que se llama de desactivación. Nosotros no podemos darle al cerdo, en este caso, al animal, el poroto de soja crudo, porque tiene factores antinutricionales, que le llamamos. Esos factores antinutricionales son principalmente inhibidores de la tripsina, que dificultan muchísimo la acción de las enzimas digestivas para la liberación de lo que tiene que ver con la energía dentro del grano,
Y también tiene lo que denominamos mucha actividad ureásica. Esa actividad ureásica, si no la controlamos a nivel después del sistema digestivo, se libera amoníaco, que puede ser tóxico para el animal, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que pasar por un proceso de desactivación. Ese proceso de desactivación, el más eficaz y el más usado a nivel industrial o a nivel ya comercial, es el extrusado, es decir, por un proceso de calor, de alto calor, en poco tiempo, y a su vez por un proceso de alta presión mecánica, se inactivan esos factores antinutricionales. Se puede desactivar las hojas sin pasar por un extrusor, ¿sí? Hay desactivación a través de un tostado, o sea, puede haber un proceso de desactivación por calor, seco o húmedo. En unos no se usa vapor y en otros sí. Lo que pasa es que son procesos o que son antieconómicos a niveles de grande escala o no son del todo efectivos. Pero pues deben saber que se puede desactivar soja sin pasar por una extrusora, ¿no? Ese primer proceso de lo que tiene que ver del extrusado es el expeller de soja. Acá ya tenemos el primer subproducto de la soja más utilizado para las granjas, perdón, para la alimentación del cerdo. Lo que tiene es que su nivel de aceite, en este caso, grasa pongo porque es la salida que tiene lo cargamos así en el programa para formular, es bastante alta y el nivel de proteína se encuentra por debajo de una harina. En este caso, yo, si esto lo quiero pasar a aumentarle la cantidad de proteína eh, y a su vez disminuir esa cantidad de grasa, utilizo un solvente. Al pasarlo por ese solvente, al reaccionar, ya pasamos a una harina, que tenemos la harina de soja, harina Hyper. Fíjense, la grasa pasa a 1% o menos de 1% y la proteína a 46 o 47. Y si yo a esa harina de soja la paso por una peleteadora, tengo el pellet de soja, ¿sí? Ahora bien, a nivel nutricional, ¿cuáles son las diferencias principales de esto? Uno tiene mayor concentración de proteína que la otra y una tiene mayor concentración de energía que la otra. Entonces, si yo tengo una granja donde quieren utilizar aceite, por ejemplo, una de las recomendaciones es, bueno, utilicemos harina, porque al utilizar harina sola, sin una fuente extra de energía, que no sea solamente el maíz, se va a quedar corta la dieta y puede llegar a haber un desbalance, ¿no? En cambio, si no puedo incorporar aceite, es una alternativa utilizar expeller, ¿sí? Pero pueden utilizarse cualquiera de estos subproductos. Lo que pasa es que a partir del expeller la inclusión es libre, mientras que ya lo que tiene que ver con el poroto tiene algunas restricciones, ¿no? Un punto muy importante cuando recibimos principalmente la soja, no tanto con el maíz, pero con este grado de desactivación, son los controles, ¿no? Además del color, olor y la humedad, esa actividad ureásica que le mencionaba anteriormente la podemos medir a campo y ver si ese expeller o esa harina que estamos adquiriendo realmente pasó por un proceso de desactivación, ¿no? Muchas veces los productores lo compran eh, lo- de plantas ya de confianza, pero siempre hay que tener ese control, ¿no? Entonces tenemos la prueba del rojo fenol, donde el rojo fenol es un reactivo que se usa mucho en laboratorio, que reacciona a cambios de pH, y eso lo podemos testear con las muestras de expeller o de harina, ¿no? Donde molemos un poco el producto, lo colocamos en una placa de Petri, preparamos la solución de rojo fenol y con ácido sulfúrico al 0,1% y se embebe el producto y se lee a los 5 minutos. Acá yo les puse algunas fotos. Este es así es como se compra. Esto en el laboratorio le pueden pedir que ya lo vendan, ya se lo preparen y se lo den ya listo. Esto es la empresa de nutrición, ya también lo hacemos de manera rutinaria. Bueno, ahí tienen el producto, el rojo fenol propiamente dicho. Y este rojo fenol lo que hacemos es, tomamos una muestra del speller, le ponemos una placa de Petri, esto lo podemos hacer inclusive a pie de camión, no, es un proceso rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si esa soja tiene esta enzima ureasa en altas proporciones, va a reaccionar con la urea del rojo fenol, va a empezar a catalizar, perdón, va a empezar
Al degradar esa urea va a liberar amoníaco, eso va a aumentar el pH y a eso reacciona el rogofenol y empieza a cambiar de coloración desde un anaranjado hacia un fucsia. Generalmente si encontramos ya soja desactivada, al poner el rogofenol el cambio es prácticamente inmediato, ¿sí? ¿Cuáles son los límites que toleramos? Y aproximadamente se habla de 0,15 para abajo, se considera que la soja está bien desactivada. De ahí para arriba, ya la soja podemos decir que está cruda, y bueno, esa soja hay que rechazarla, ¿no? No podemos utilizarla para la fabricación del alimento. Esta es una prueba rápida, barata, sencilla y muy práctica para saber si la soja realmente está bien desactivada. Como conclusiones, obviamente siempre comprar materias primas de calidad, hacer los controles para recibir la calidad comprada, perdón, sí, la calidad comprada, conservar esa calidad recibida y garantizar siempre la calidad, ¿no?, de esa materia prima. Acá le quería mostrar un video para aquellos que no conocen voy a sacar esto. Para aquellos que no conocen lo que es una extrusora, cómo funciona. Esto es en realidad una planta que procesa aceite de soja, pero a partir de acá llega lo que es la soja, se muele y acá entra en la extrusora, ¿no? Esto que están viendo es la extrusora, el cañón de la extrusora cuando ingresa, y esos rodillos son los que giran, se incrementa la temperatura, hay mucha fricción, se cose de corto tiempo, y ahí denaturaliza lo que son los factores nutricionales. Cuando sale del cañón, sale a alta presión, y ese cambio de presión hace que se gelatinice el almidón y permite liberar los nutrientes. En este caso, acá lo que están viendo es que ese mismo expeller que se genera pasa a, a esta máquina que lo que hace es exprime, digamos, el resto del aceite, para eso después lo sigue procesando, ¿no? Pero bueno, esto sigue ya con un proceso después de otro subproducto. Pero básicamente esto es la extrusora para aquellos que nunca lo habían visto, ¿no? Acá tenemos un cuadro comparativo de los diferentes subproductos, principalmente en lo que tiene que ver con niveles nutricionales. Fíjense la diferencia que hay de proteína y energía. Los niveles de aceite. En la conservación también es muy importante. El expeller, a tener mayor contenido de aceite, es más propenso al enranciamiento que, por ejemplo, una harina. En lo que tiene que ver el expeller, la harina y el expeller, la harina y lo que tiene que ver el pellet, no hay mucha diferencia en la molienda. Identidad, bueno, hablamos de la trazabilidad. Por supuesto que al poroto en sí le puedo hacer una buena trazabilidad porque tengo el producto directamente donde se obtuvo, pero el problema es que una vez que le genero un subproducto y yo consigo ese expeller, ya es muy difícil a poder hacerle una trazabilidad para ver cómo vino, de dónde y la calidad del mismo, ¿no? Por eso es muy importante después el día de mañana poder asegurar que ese proveedor tenga una buena reputación o calidad en las materias primas que está entregando, ¿no? Bueno, a nivel nutricional, los niveles de inclusión que utilizamos, fíjense, la soja integral, o sea, el poroto, tiene limitaciones en cuanto a su inclusión. Se puede usar, sí, siempre desactivado, pero por los niveles de proteína y posibilidad de que todavía tenga esos factores antinutricionales, limitamos bastante su inclusión. Fíjate, inclusión en lechones, no recomendamos dárselo. Ya lo que tiene que ver con expeller y pellet, generalmente y harina, no tenemos generalmente mayores problemas. Sí en lechones, porque se incluyen otros subproductos más tirando al lácteo, ¿no? Dentro de los micro ingredientes encontramos los núcleos, los aminoácidos, los promotores. Bueno, en este caso, esta presentación también estaba hecha para monogástrico, así que incluye aves, que ahí sí se utilizan promotores de crecimiento, enzimas, sales, medicaciones, los antioxidantes, también para las aves, y el secuestrante de micotoxinas si existiese. Eso va todo incluido en lo que llamamos el premix, la premezcla, ¿sí? Que es lo que se compra a la empresa, formulado
para terminar la categoría, y luego se mete en una fórmula con los macros para obtener la fórmula del alimento final, ¿no? Esto también lo puedo meter, si no lo quiero utilizar en un premix, se puede comprar un núcleo vitamínico mineral, y todo el resto de los nutrientes lo puedo incluir individualmente, en lo que llamamos una fórmula abierta. Por supuesto que a nivel logístico hay que estar muy bien aceitado, no es lo mismo tener una bolsa de un premix para crecimiento que tener en la bolsa del núcleo una bolsa de lisina, una bolsa de metionina, una bolsa de triptofano, fitasa, brenenzimático, fosfato. Entonces, se puede realizar, pero es mucho más engorroso logísticamente. Bueno, obviamente los micros, resguardo del sol y la temperatura, cuidado de la humedad, de los roedores, pájaros, siempre rotar stock. ¿Esto qué se refiere? Cuando nosotros guardamos los micros, o sea, las bolsas de los microingredientes, de los premix y demás, ir rotándolo, no comprar mercadería nueva, poner sobre la vieja, siempre utilizar la nueva y la vieja que haya al fondo. Entonces el día que yo la utilice, ese alimento, ese premix ya puede estar vencido o con la calidad alterada, ¿no? Yendo al proceso de elaboración propiamente dicho, básicamente los principales puntos de fabricación del alimento son el pesado, la molienda, el mezclado, donde también vemos la parte de la carga de la mezcladora, y si se realiza al final, es opcional o no, un peletizado. Son pocas granjas en el país que peletizan toda la línea de alimentación, eh, toda la fase por el costo que tiene. La mayoría suministra alimento en harina, ¿no? Bueno, el orden puede ser: se muele, se pesa y luego se mezcla. Esa es una opción. O también se puede pesar y moler y después mezclar, ¿sí? Obviamente que en la mezcladora es el proceso final. Lo que puede cambiar el orden es si se pesan primero los macros y después se muelen, o se hace invertido, ¿no? En eso es indiferente. El pesado, obviamente que afecta la calidad del alimento, que repercute después en el rendimiento. Si yo tengo un mal pesado o tengo un operario de mi planta que no es automática, y ese mismo operario, además de pesar los alimentos, además de, yo le paso una fórmula que le digo, tiene que tener 60% de maíz, 30% de soja y 10% del núcleo. Eso lo carga en la fórmula, está cayendo el maíz, y el pesado es manual, es decir, él tiene que iniciar y parar el proceso de pesado. Y bueno, le entra un mensaje del celular, se distrae, entra al Instagram, o tiene que ir también a trabajar en el destete. Bueno, un pequeño error puede ser muy importante. Imagínense que yo le paso un antibiótico que tiene que ir a, no sé, 200 gramos por tonelada. Y se pasó y le puso 230. Eso ya es un aumento del 15% en un antibiótico, que es mucho y puede repercutir de una manera muy, muy importante, ¿no? Este pesaje de los micros siempre se hace previo al proceso de fabricación, nunca mientras se realiza, porque es un proceso que tiene que ser muy preciso, ¿no? Y por eso hay que usar también las balanzas específicas. Yo no puedo pesar en una balanza de almacenero las vitaminas, los minerales o las cantidades requeridas de premix, que van a un 2, 3, 4, 1%, en una balanza donde estoy pesando, donde tiene un margen de error que sobrepasa lo mismo que yo estoy pesando. Tienen que ser balanzas de precisión y bien individualizadas, donde peso los premix, puede ser de una, donde peso la enzima de otra, etc. Esto yo lo obvio totalmente si tengo una planta totalmente automática, ¿no? La molienda. La molienda del alimento puede ser: ingresan en la planta los macros, ingresan los granos de maíz, ingresan los granos de soja, se pesan, ingresan a la molienda, ¿no? La molienda lo que nos determina es el tamaño de la partícula, lo que se denomina el diámetro geométrico medio de la partícula del alimento. Influye fuertemente en la digestibilidad y por ende también en la digestibilidad, perdón, en la conversión del alimento. La calidad de la molienda depende de la zaranda, de los martillos, de las revoluciones que tenga ese molino. El control de la molienda lo realizamos por medio de la granulometría con este aparato que está acá. Si alguna vez
¿No lo vieron? Esto es básicamente cada uno de estos eh, círculos que ven acá son diferentes medidas de zaranda, empezando desde la más gruesa a terminar a una muy fina. Se coloca el alimento y esto se mueve, ¿sí? Como que lo zarandea, y luego se recolecta en la muestra a ver cuánto porcentaje de ese alimento vino a parar en el último tamiz, en el del medio, etc. Y ahí se saca lo que tenemos un coeficiente de variación para ver cómo es la homogeneidad de la molienda. Eh, esa molienda dentro de la planta se puede realizar se realizan los molinos, y eso pueden ser horizontales o verticales, y pueden ser a su vez de martillo o con rodillos. Lo más común es utilizar eh, los martillos, ¿sí? Esto es un dato muy importante. Esto está mm, medido en muchísimos trabajos, que por cada 100 micras que se reduce la granulometría de 900 a 300 micras, nosotros mejoramos la conversión alimenticia en un 1,2%. Y esto no es nada menor. Vamos a ver ahora al final un caso real de una granja eh, en donde le hicimos este trabajo de calcular cuánto estaban perdiendo por granulometría, y el número salió muy, muy llamativo. Fíjense, para lo que tiene que ver con cerdos, esto es en crecimiento o engorde, la granulometría ideal, o el tamaño partícula, el diámetro geométrico medio de la partícula para cerdo en crecimiento se encuentra entre 450 y 500 micras. Si yo quiero hacer el alimento más fino, ¿puedo? Sí, lo puedo hacer consiguiendo una zaranda con una malla de menos milímetro, aumentando las revoluciones, etc. Pero mientras más yo bajo de esos 400, 500 micras, incremento el costo, o sea, bajo el rendimiento de mi planta, incremento los costos de producción. Y recuerden que el cerdo es muy susceptible al alimento muy fino. Por debajo de 400 ya puedo tener problemas de úlceras gástricas. Si yo incremento el volumen, el diámetro, es decir, no lo hago de 600, de 700, que suele pasar mucho acá en Entre Ríos. Productores de cerdo tienen también de aves, tienen una sola planta. Las aves sí se benefician de granulometrías más altas, entonces no cambian de zaranda, utilizan la misma. Entonces tenés cerdo que están comiendo quizás con una granulometría de 800, 900 micras. Y no le va a causar nada al animal desde el punto de vista, eh, digamos, de ninguna patología, pero va a disminuir muchísimo su rendimiento. Son animales que va a afectar muy severamente la conversión, y como vimos, el costo de alimentación se va a incrementar muchísimo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que mirar después es, bueno, con qué granulometría estás trabajando en la granja, si los cerdos realmente están comiendo lo que le corresponde. Fíjense acá, bueno, granulometrías más finas ya tenemos para peces y mascotas, y los cerdos entre 400 y 600 micras es la ideal. Fíjense acá el costo por tonelada molida, si yo empiezo a bajar, cómo se incrementa exponencialmente. Y en este punto donde tenemos el equilibrio. Esto es con el molino con martillo o con la otra modalidad que le había comentado anteriormente. Esto es una zaranda. Esto va en el molino, para quienes nunca lo pudieron ver. Básicamente tengo una foto completa por ahí, un trozo de hierro que lo que está haciendo es, básicamente, tiene mucho, mucho agujero. Eh, porque acá el sentido del giro del martillo, vamos a ver ahora, es así. Acuérdense que acá va los granos de maíz para molerlos, ¿no? Fíjense, como en la otra diapositiva, acá se ve mejor. Acá tenemos dos zarandas, ¿no? La del lado izquierdo y la del lado derecho. Esto para que puedan ver cómo es el sentido de giro del molino. Acá es muy importante que revisamos nosotros cuando vemos las mallas, las zarandas, cómo están cortadas y cómo es su eficiencia. Fíjense acá, no hace falta ser muy, muy observador para darse cuenta que si tomamos un área,
y la comparamos con la otra, y contamos cuántos orificios tiene una, y la comparamos con cuántos orificios tiene la otra, vemos que en una ya tenemos un mayor porcentaje de orificios. Ese mayor porcentaje de orificios lo que nos permite a nosotros es aumentar la eficiencia en la molienda. En ese caso nos dio 25% de eficiencia. Lo que buscamos es llegar hasta un 40%, lo que le denominamos el área abierta, debería rondar un 40%. Fíjense, otra cosa que miramos, además de la proporción del número de agujeros, es la forma en que está cortada esa zaranda, ¿no? Fíjense, si el molino tiene este sentido, si en vertical, fíjense cómo los orificios forman una sola hilera. Eso disminuye considerablemente. Esta es una malla que está mal cortada, ya les adelanto, y esta es una que está bien cortada. Es decir, en esta, el grano de maíz, al chocar contra la zaranda, lo golpea el martillo, se genera una molina mucho más homogénea y una granometría mucho más pareja que la que tenemos a la izquierda, ¿no? Fíjense, lo que nosotros tenemos que buscar es que siempre en el sentido de que pega el martillo, no se forme eh, esto que vemos acá, ¿no? No se forme así, como esta hilera de círculos, sino que tengamos este rombo. Que el martillo siempre encuentre eh, un rombo de este estilo cuando vaya a pegar, y no que encuentre de esta orientación. Acá tenemos, bueno, lo mismo. Fíjense acá, es una malla mal cortada, por esto que le mencionaba anteriormente, y esta es una malla bien cortada. Esta es la malla, ¿sí? Para quienes no lo han visto, es un pedazo básicamente de hierro circular. Se manda a cortar, y este es el sentido de giro del martillo dentro del molino. Bueno, esto es el área abierta que estaba mencionando anteriormente. Hay una fórmula para calcularlo, se toma la distancia de punto medio a punto medio de cada orificio para el cálculo. Esto no es tan relevante para ustedes. Bueno, acá vemos los diferentes tipos. Un área abierta de 40% a una de 44%. Básicamente es, pasándolo en criollo, la cantidad de orificios que tiene esa zaranda. Mientras más tenga por la misma unidad de espacio, más eficiencia, siempre que no comprometa la estructura de la malla, ¿no? Bueno, ahí con la fórmula, ¿no? Para obtener ese 40%. En el caso de los martillos, lo que vemos siempre es el número y el tamaño, el tipo el desgaste, el tipo de segmentación y la distancia, ¿sí? Lo principal acá del tema de los martillos es el desgaste. Este es el desgaste que va a tener los martillos durante el proceso de la molienda. Se van desgastando en las esquinas. Es por eso que es muy importante la rotación de esos martillos. Fíjense, el desgaste empieza por un extremo. Lo que tenemos que hacer en ese caso es rotarlo. Se desgasta por el otro. Y una vez que se desgasta de ese lado, cambiarle el sentido y que se vuelva a desgastar por ese lado. Y así tenemos un desgaste parejo de esos martillos a lo largo del proceso de molienda, ¿no? Bueno, acá en un gráfico, si no realizamos eso, empezamos a tener un desgaste excesivo, esto es normal, y un desgaste excesivo, ¿no? Lo que buscamos nosotros es evitar esto. Fíjense, estos son los martillos dentro del molino, estos están cambiados, y fíjense, estos ya están totalmente destruidos. Acá tenemos martillos totalmente hecho pelota, por no respetar esto que les mencionaba. Fíjense, esto influye directamente en la molienda, además de que si se llega a romper un martillo dentro de la planta, estamos hablando de planta de 50.000, 60.000 dólares, se le va a partir el molino y los animales tienen que seguir comiendo, tienen que seguir moliendo comida al día siguiente. Entonces es un punto muy, muy importante a tener en cuenta porque les puede traer mucho dolor de cabeza el día de mañana. Dejamos la molienda para entrar al mezclado. El mezclado, perdón, vamos a pasar acá. Dentro de lo que tiene que ver con el mezclado, tenemos mezcladoras de tipo vertical y de tipo horizontal. Las del tipo vertical son las más, digamos, antiguas, están quedando ya prácticamente en desuso. Este es el mecanismo por el cual va mezclando el alimento en el interior. Requieren de un tiempo de mezclado mucho mayor,
mínimo 10 minutos mezclando, versus los horizontales, que pueden ser de helicoide o de paleta. Acá tenemos una mezcladora de doble helicoide y una mezcladora a paleta, ¿sí? Acá estamos hablando de un proceso de mezclado mucho más homogéneo y más rápido, entre 3 y 4 minutos. Inclusive hay una que pueden tardar mucho menos, ¿no? Para que puedan ir siguiendo, nosotros en la planta recibimos las materias primas, las pesamos, maíz, soja y en la premezcla. Maíz, soja entran a la moledora con los martillos que estuvimos viendo, se transforma en harina, eso pasa a estas mezcladoras y acá se incorpora también la premezcla. La premezcla no hace falta molerla, pues ya viene en forma de harina. Entonces en esta mezcladora estamos teniendo el maíz molido, la soja, que puede ser harina o expeller, y la premezcla. Y ahora llega la hora de mezclarlo. Ese mezclado, si fuera ideal, todas las partículas que están dentro tendrían que tener la misma forma, el mismo tamaño y la misma densidad. Deberían ser algo así. Pero lo que pasa en la realidad es que nosotros tenemos diferentes pesos, tenemos diferentes formas, diferentes tamaños, superficie, humedad, etc. Es más parecido a esto. Pues acuérdense que tenemos el maíz que acabamos de moler, tenemos la soja, la harina, el pellet, lo que sea, el pellet, y tenemos la premezcla. Uy, entonces esto también tiene diferentes granulometría. Fíjense la granulometría, como estábamos hablando, que tiene el maíz. Tratamos de tener acá entre 500 y 600, pero tiene una gran variación. Y fíjense la granulometría con la que puede incorporar una vitamina. Menos de 45 micras. O sea, es una partícula pequeñísima. Y el peso específico es distinto. El tamaño que puede tener una partícula de un mineral es 100, 200 veces más pequeña que la del maíz, pero el peso específico es mayor. Entonces tenemos en esa mezcladora gran cantidad de variación de ingredientes, de pesos, tamaños, etc. Lo que tenemos en cuenta siempre es el tiempo de mezclado, los RPM de esa mezcladora, los volúmenes, la incorporación y la calidad del mezclado. En cuanto a los volúmenes y la incorporación, fíjense cómo incorporamos esos ingredientes en la mezcladora. Incorporamos primero todos los sólidos, o sea, el maíz y la soja, lo mezclamos durante un minuto. Mientras continúa ese mezclado, incorporamos los líquidos, si lo usamos, por ejemplo, el aceite, y luego mezclamos un minuto, ¿sí? Esa sería la incorporación ideal. Si no utilizamos aceite, estamos utilizando solamente sólidos, incorporar siempre primero los macro, es decir, maíz en la soja, y luego el micro, o sea, luego el núcleo. Porque si incorporamos primero el núcleo y luego los macros, ese núcleo por su peso específico mayor se va a parar al fondo de la mezcladora y ahí se nos va mucha plata. Para aquellos que nunca pudieron ver una mezcladora, un proceso de mezclado funcionando, les puse este video. Esta mezcladora, imagínense que esto es, no sé, como el Mercedes-Benz de los autos. Bueno, esto es lo mejor que pueden encontrar dentro de lo que tiene que ver tecnología de mezcladora. Pero el funcionamiento de una mezcladora que pueden encontrar en cualquier granja Entre Ríos, Santa Fe del país, es el mismo. Nada más que acá incorpora muchas cuestiones muy importantes, como por ejemplo, una mezcladora tiene que tener gran facilidad para acceder. Bueno, esta tiene compuertas para que puedan realizar la limpieza. Fíjense, esta es una mezcladora a paleta. Y bueno, ahí lo que le comentaba, las partículas que están dentro, con diferentes densidades, y ese es como realiza el proceso de mezclado. Este mismo proceso, ya sea paleta o helicoide, es el mismo, ¿no? Pero este video me gusta porque ustedes pueden ver ahí cómo se mezcla todo el alimento dentro de la mezcladora y cómo se va homogeneizando, que es en definitiva lo que nosotros buscamos, ¿no? Esta mezcladora en particular, dice el contador que ven ahí arriba, que dice batch time, dice en cuánto sería el tiempo efectivo de mezclado. Creo que esta está en un minuto. Lo más común es que ustedes puedan encontrar de 3 a 4 minutos en las mezcladoras más tradicionales del país, ¿no? Ahí vemos los aspersores que tiene arriba. Fíjense acá. En este caso está incorporando el líquido, por ejemplo, aceite de soja, si estamos trabajando con ese producto.
siempre tiene que ser en forma de aspersión y contramezclado. Bueno, acá esta mezcladora en particular tiene la capacidad de girar en sentido contrario a las paletas para que se autolimpie, que eso sí ya es una tecnología que no la van a encontrar mucho. Y bueno, una vez que se completó el tiempo mezclado, se descarga, ¿no? En lo que tiene que ver, esto puede descargarse directamente acá y luego ir directamente para la expedición o almacenarse. Y acá pasamos si el otro era los Mercedes-Benz, acá pasamos ya a lo más marginal de todo en realidad. Esto es una mezcladora típica, pero muy mal manejada. Por ejemplo, acá, fíjense, la incorporación de los aceites del líquido fue mala y nunca se limpió. Fíjense cómo el eje está completamente lleno de restos de alimento. Bueno, acá se puede ver mejor la foto. Fíjense, esto es un desastre a nivel de calidad de mezclado. Bueno, acá también, fíjense, toda la mugre acumulada, toda la suciedad que hay por dentro, esta mezcladora nunca se entró a limpiar. Esto regularmente tiene que haber el operario, tener una compuerta para que pueda ingresar y limpiarla completamente para volver. Bueno, esto ya es un caso extremo, fíjense acá también, creo que esto era, no me acuerdo qué ingrediente habían puesto y se había pegado totalmente a lo largo de la mezcladora. Fíjense acá, si yo le paso a un productor una fórmula, todo contento, cargo en el Excel, me cierra todo, le paso la formulita y después va, las carga y la mezcladora está así. Después no puedo esperar que el animal responda o garantice que lo que yo le pasé ahí se mezcló bien, porque tenemos estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente, malos resultados productivos. Tenemos lote desparejo, aumenta la conversión, la ganancia, empezamos a tener problemas intestinales, no aumenta la mortandad. Bueno, acá pigmentación y postura de cáscara habla de las aves. Y mala respuesta a tratamiento de premix. Si nosotros tenemos un brote de X enfermedad y lo empezamos a tratar con pulso de antibiótico en el alimento, ¿cómo le voy a garantizar que ese animal va a recibir la dosis de antibióticos si la mezcladora está en ese estado, ¿no? Bueno, entre las causas tenemos los desgastes, las modificaciones, la suciedad en el eje, el tiempo, la incorporación y la cantidad mezclada. Fíjense, lo recomendable es que el resto, una vez que terminó el mezclado y se descarga, lo que veíamos en el video, si queda algún resto, tiene que ser entre el 0,05 y 0,2. O sea que una mezcladora de 500 kilos debería quedar 1 kilo nomás de resto. Y en un batch de 1000 kilos, solamente 2. Bueno, fíjense acá si hay 1 kilo o 2. Acá hay mucho más. Acá hay mucho más de 1 kilo y 2 kilos de alimento. Lo que solemos hacer a nivel de granja en la prueba de mezclado, utilizamos microtrazadores que se preparan para un determinado batch, que básicamente son eh, partículas ferrosas, teñidas, en color azul, que incorporamos durante el proceso de mezclado y luego tomamos muestra al terminar y llevamos al laboratorio para el conteo, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un poco al laboratorio cómo se realiza. Estos son los microtrazadores en los círculos de papel que se realizan en el laboratorio, que luego se extraen con imanes y se contabilizan. Con esto obtenemos un coeficiente de variación que nos dice la calidad del mezclado y nos permite a nosotros ver, bueno, qué tan bien está tu planta o qué tan mal está tu planta, ¿no? Tu proceso de mezclado en realidad. Bueno, acá tenemos el coeficiente de variación que nos da el laboratorio. Lo que buscamos siempre nosotros es un coeficiente de variación de menos del 10%, ¿sí? Para un tiempo de mezclado de entre 3 a 4 minutos. Por encima de 10, por debajo de 10, el proceso de mezclado es excelente. 10 está bien, está óptimo, yo diría que hasta 11. Y ya de 11 para arriba ya estamos en un proceso de mezclado malo y hay que empezar a ver todas estas causas que vimos antes, ¿no? Bueno, cosas que no hay que hacer, cosas que tienen que prestar atención en las plantas. Imagínense, paso la fórmula en el Excel, 60 kilos, no, perdón, vas a administrar este antibiótico, 200 gramos por tonelada. Y va y lo pesa así. Fíjense la balanza sucia, hecha pelota, con la hojita que se puede mojar.
una suciedad terrible. Esto es un no de acá a la China, ¿no? Bolsas de alimentos totalmente mojadas, mal almacenadas, fíjense, totalmente contaminado, con excrementos de roedores por todos lados, mal estivadas, mal colocadas las bolsas. Fíjense, acá ya podemos ver un poquito mejor. Fíjense la diferencia, una planta con bien ordenado, con los pasillos para que transiten los operarios, bien seguro, bien estivado las bolsas, muy limpio. Bueno, acá ya ven, para que puedan ver que se pueden hacer bien las cosas, con todos los alimentos, muy limpio, bien organizado. Mismo ejemplo, fíjense el nivel de limpieza que hay acá, con las áreas bien delimitadas. Acá también. Fotos de plantas de granja que se puede hacer bien las cosas, siempre teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Acá igual, limpieza con las herramientas. También acá, fíjense, esta es el área donde suele estar acá, es una de las áreas más sucias, si pueden ver de una planta, porque acá siempre hay restos, los restos de granos o pérdidas que hay acá se llenan de animales. Bueno, en este caso estaba muy limpio, ¿no? Bueno, esto es eh, lo que pasa es que a veces acá puede empezar a quedar el resto del grano, empieza a ver acá, se coloca un vibrador para que caiga mejor. Vamos a ir finalizando con el caso práctico. Todo esto que le expliqué, que parece más una clase de ingeniería mecánica, en realidad lo que nosotros tenemos en cuenta como nutricionista, como zootecnista, agrónomo, técnico, es necesario para después poder asesorar al cliente y decirle, bueno, ¿cómo está tu planta? Un aspecto de todos los pilares que tenemos que empezar a ver. Este es un caso real, es una planta, perdón, es una granja en Santa Fe, tiene 3 plantas de alimento, es una granja de 4.200 madres, si mal no recuerdo el número, 3 plantas de alimento ubicadas en diferentes puntos de Santa Fe. Hicimos la recorrida por cada una de las plantas y luego le hicimos la devolución. Los procesos están bien identificados, tienen personal muy capacitado, pero había algunos puntos a mejorar, ¿no? Ellos, por ejemplo, usaban molinos verticales, no usaban mallas de alto rendimiento, es decir, esa área abierta eh, podía mejorar. El método de almacenamiento que tenían en una de las plantas era bastante mejorable. No usaban aceite en una de las plantas, lo que se podía también incorporar. Y bueno, lo que era la capacidad de acopio y las balanzas individuales en una de sus plantas también era un punto importante. Pero donde nosotros nos centramos mucho es en el tema de los molinos. ¿Por qué? Porque, como les mencioné anteriormente, el tema de la granulometría es fundamental. Los molinos verticales no son los recomendados para lograr la granulometría más fina que requieren los cerdos, ¿no? Suelen tener mucha heterogeneidad y granulometría alta. Requieren mayor tiempo para el cambio de las mallas y su accesibilidad es reducida cuando hay que realizar alguna labor. No tenemos una molina homogénea y el porcentaje de partículas retenidas, vieron que la granulometría va de 0 hasta 1000, 1200, 1500, por encima de 1000, que ya es un milímetro, suele ser mayor al 30%, que es lo que tratamos de evitar en la producción de cerdo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hicimos todo lo mismo que le expliqué acá. Estas son las mallas reales que utilizaban en las plantas, fíjense. Le hicimos la misma explicación que expliqué yo. Acá calculamos el área, podía mejorar. Esto es muy sencillo, se manda a hacer otra malla y ya está. Esto era una de las cosas más sencillas de solucionar. Pero lo más importante era el tema de la granulometría. Fíjense, esto es resultados reales de la granja. Estos son 2 molinos distintos. Fíjense, no sé si se llega a ver bien acá, pero acá dice granulometría. Bueno, acá dice 37 micras, va subiendo hasta más de 3000. Acá está 700, 500, 200. Fíjense
el porcentaje de partículas que vimos mayores a 1000 micras. Lo que decía que tiene que estar por debajo del 30 estaba en 35%. En el otro molino inclusive era del 42%, en la otra planta. Y nosotros buscábamos, recuerden, 500 micras era lo ideal. Fíjense todas las partículas, el porcentaje de partículas en los dos molinos era muy alto. Casi el 73% en un molino y el 67% era mayor a 500 micras. O sea, los animales estaban comiendo alimento molido muy grueso. Y también fíjense la heterogeneidad que tiene esa molienda de esa muestra. Tenemos poco acá, mucho acá, baja de vuelta, o sea, tenemos mucha dispersión. En uno de los molinos, que justamente era el horizontal, teníamos, ven acá, una mejor dispersión de la granulometría. Si bien sigue siendo mejorable, me gustaría que el pico esté más cerca de 500 que de 250, esto es mucho mejor que estos dos molinos, ¿sí? Entonces, claramente acá la sugerencia era cambiar por un molino, cambiar esos molinos por molinos horizontales. El tema era cómo lo justificábamos con plata. Bueno, ahí lo que hicimos fue ver el impacto que tenía económico reducir 100 micras, solamente 100 micras, ¿no? El promedio de las tres plantas nos daban un diámetro geométrico medio de 600 micras. Le explicamos que llevando a 100 reducíamos 100 micras, perdón, llevando a 500 lo llevábamos, bajamos 100 micras, y recuerden la regla de por cada 100 micras que disminuimos, mejoramos 1,2% la conversión. Eso equivalía a pasar de una conversión de 2,34 a 2,31. Es decir, son 3 kilos menos de alimento por cerdo en el destete venta. De los 248 kilos que estaban consumiendo cada capón, pasaban a comer 2,45. Solamente con esta mejora. Con un costo ponderado que tiene el kilo del alimento de 3,25, por esos 3 kilos que se ahorran, son 975, 1.000 pesos por cada capón faenado, lo que estarían perdiendo hoy por solamente esas 100 micras de diámetro geométrico medio. Dijimos que es una granja que tiene 4.358 madres, produce 31 capones por cerdo por año, o sea, son más o menos 137.000 capones al año lo que produce. Acá es más fácil, multiplicamos eso por cada capón, y lo que le salía a la granja, el no reducir esas 100 micras, rondaba los 133 millones de pesos anuales, ¿no? Claro, al hacerle este número, los ojos del encargado, del gerente, de los de compras, se abrió así porque decían, esto justifica totalmente la compra de un molino. Un molino no está a 130 millones, está muchísimo más barato. Pero para poder llegar a este número y poder mostrarle lo que realmente sale esa mejora, había que saber, o tienen que saber, todo lo anterior que les mencioné previamente, ¿no? Después pueden ir por el lado de la calidad. Si les toca alguna vez también, pueden hacer el mismo cálculo, pero, por ejemplo, por micotoxinas. Sabemos que si no controlamos bien la calidad, el almacenamiento, ustedes como agrónomos saben que eso favorece muchísimo la proliferación de micotoxinas. Dependiendo de qué micotoxina, tenemos del 2, 10, 5% de pérdida en ganancia diaria. Y pueden hacer el mismo cálculo y sacarle los costos a ese productor. Por ejemplo, por seralonona, si tenemos por esa micotoxina, tenemos abortos. Bueno, calcular cuánto le sale a ese productor que tanto porcentaje de cera le aborten los lechones. Entonces, pero para poder llegar a eso, es que tienen que conocer todo lo anterior. Entonces, como conclusión, acá era la charla, es la planta de alimento no suele ser una parte de la granja que se suele relegar mucho, no se le suele dar la importancia que se merece, y por ahí pasa el 65% de los costos. Si el costo de alimento es el 65-70%, el lugar donde se fabrique tiene que ser el mejor. Y muchas veces se deja mucho de lado, no se invierte o no se controla lo que ahí sucede.
Entonces yo no puedo garantizar que una fórmula que le hago yo o le sugiero al productor le llegue efectivamente al animal como corresponde, ¿no? Así que bueno, acá la charla, cualquier pregunta tiene mi, mi contacto ahí, mail, o bueno, si hay alguna duda o algo que quieran profundizar, eh, los escucho. Bueno, parece que no hay preguntas. Si no, pregunto yo. Hola, Nicolás, ¿cómo va? Sí, me dieron una devolución del cambio realizado en la planta. Eh, quedaron en, quedaron en evaluar al cambio. No es algo tan lineal, ¿no? Ojalá fuera así. Pero lo importante es que se le presentó, se le mostró la oportunidad de mejora, eh, y quedaron en ponerlo en carpeta. Eso luego tiene que pasar una evaluación y demás. Fue muy reciente, estamos hablando de 1 o 2 meses. Entonces en la próxima visita veré si efectivamente cambiaron el molino o no. También es cierto que cambiar el molino, eh, en este caso de un vertical a horizontal, no es solamente ir, comprar y lo colocas como si nada, sino que tenés que cambiar toda la estructura que están de la planta, porque la planta está hecha para un molino vertical, entonces hay que también invertir en otras partes para acondicionarlo, pero eh, lo importante es que pudieron entender la mejora y lo pusieron como inversión. Claramente que lo de las mallas lo hicieron, porque es muy fácil, o la elaboran ellos las mallas, o van y compran a un herrero que le haga una mejor, pero el cambio de molino quedaron en evaluarlo, ¿no? Porque era una inversión importante. Bueno, muchas gracias, Francisco. La verdad que me llama mucho la atención y muy bueno poder demostrarlo numéricamente y después, bueno, en próximas visitas y corroborando las mejoras que se pudieron ir logrando. La verdad que Tal espectacular. cual, tal cual. Siempre un consejo, ¿no? Estuve en su lugar, siempre cuando arrancaba era, ¿cómo puede ser que yo les muestro todas las mejoras técnicas que puede tener? Yo como ingeniero, pero te estoy mostrando todos los puntos, le explico toda la mejora que puede tener en el cerdo, todo. Y no lograba convencer, hermano. Entonces, hasta que te das cuenta que siempre tenés que ir por el lado económico. Siempre. Siempre, cualquier mejora que ustedes propongan, cualquier decisión, cualquier aspecto a mejorar, tienen que ir por el impacto económico. Desde cambiar un alimento hasta elegir un antibiótico, no sé, cambiar una cortina, instalar un comedero, todo tiene que ir va a repercutir económicamente de esta manera. Entonces, eh, a nosotros como ingenieros por ahí no nos cuesta mucho amigarnos con los datos, trabajar, amíguense, para los que no están todavía muy metidos, todo lo que tiene que ver datos, Excel, indicadores productivos, amíguense, eh, porque los van a ver mucho el día de mañana. Van a trabajar siempre con datos y eso les va a permitir a ustedes, bueno, hacer estos cálculos que ven que en realidad no es muy complejo, es conocer un poco la producción, saber un poco cómo afecta a cada uno y empezar a hacer números.
Y con esos números simples ya pueden ver que hay una respuesta, porque generalmente nadie lo hace. Nadie a veces lo hicieron. Imagínense esta granja tan grande, tan importante en el país, y nunca hicieron ese número. Entonces siempre hay puntos para mejorar, pero siempre, siempre vayan, si quieren que le hagan caso o consideren, vayan por el lado económico. Pónganse en el lugar del productor o quien va a invertir, en definitiva, su plata, y siempre tienen que mostrarle, bueno, tal cambio me va a beneficiar de tal manera. No sé si queda alguna pregunta. Bueno, entonces las De chicas mi del... parte, no. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, creo que sería todo entonces. Gracias al grupo de vuelta y gracias a todos los que se pudieron conectar. Cualquier cosa quedó mi contacto a disposición. Las chicas del grupo tienen ahí mi contacto, así que queda abierto para los que quieran preguntar cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, Bueno, Francisco, muchas gracias por tu participación. estamos viendo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.